En una época de apostasía, en tiempos peligrosos y en una era donde han proliferado las falsas enseñanzas, los falsos apóstoles y se han introducido encubiertamente en nuestras iglesias predicadores que están enseñando herejías destructoras. En esta ocasión nos vemos obligados a mencionar este excelente tema que queremos compartir con ustedes. En una época donde las distracciones teológicas han penetrado de manera muy profunda nuestra fe, especialmente lo que nosotros conocemos, la esperanza bienaventurada de aquel que ha nacido de nuevo y que ha recibido a Cristo como Señor y como Salvador. En esta ocasión, hermanos y amigos, una vez más, en la hora final con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, nos introduciremos en un excelente tema que será un debate público para todos aquellos que quieran pernoctar y que quieran disminuir, por supuesto, nuestra fe y nuestra esperanza con respecto a la escatología bíblica. Para que usted sepa, el arrebatamiento de la iglesia ha sido uno de los elementos más atacados en esta era actual, especialmente por el nuevo movimiento reformado que ha hecho, por supuesto, ver como ridículo este evento escatológico que está mencionado en las Escrituras. Es por eso y por esta razón que me acerco a ustedes en esta oportunidad con este excelente tema que hemos titulado La Iglesia y la Gran Tribulación, un desafío escatológico. No se separe de esta grabación porque ya estamos de regreso. El arrebatamiento de la iglesia ha sido una de las concepciones teológicas más atacadas en las últimas décadas. Nos encontramos, hermanos y amigos, en un terrible peligro y estamos caminando en tierras movedizas en esta época donde hay falsos maestros, donde hay lobos vestidos de oveja, donde hay espíritus de anticristo, donde hay manifestaciones teológicas, hermanos, aberrantes. Es que nosotros debemos, por supuesto, mantenernos firmes en nuestra fe y, por supuesto, debemos hacer una defensa no solamente histórica, sino que bíblica y teológica sobre este maravilloso evento que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Para nosotros, hermanos, el pretribulacionismo es la concepción teológica correcta para interpretar las profecías bíblicas. Creo abiertamente con todo mi corazón que todos aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, creo con todo mi corazón que aquellos que han, hermanos, tenido una experiencia con el Espíritu Santo, creo con todo mi corazón que aquellos que tienen una constante, hermanos, sintonía con la Biblia como libro de Dios, como voz de Dios, tienen albergada en su alma una esperanza. Nuestra esperanza escatológica es que un día seamos trasladados, es que un día seamos quitados del escenario de la tierra y es que se cumplan las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 15, en el verso 51, 52 y 53 de Primera de Corintios, que seamos transformados, hermanos, en un abrir y en un cerrar de ojos y, por supuesto, seamos llevados al cielo para encontrarnos con el Señor en el aire. Hoy día, hermanos, estos principios escatológicos, que por supuesto son parte de nuestra fe, parte de nuestra ortodoxia y parte de nuestra sana doctrina, han sido fuertemente atacados. Y uno de los ataques más agresivos a esta posición es la acusación de ser una doctrina nueva que se supone ha nacido en el 1830 de labios de John Nelson Darby. Para ellos y para el nuevo calvinismo, esta afirmación, por supuesto, les motiva a afirmar que al ser una teología moderna, debe ser rechazada. Pero para que usted sepa, la Biblia, por supuesto, siempre tiene excelentes respuestas para toda pregunta y especialmente para todo mal fundamento que los falsos maestros, falsos profetas y engañadores que han salido por el mundo han querido perpetrar sobre la iglesia de Cristo. Fíjese usted que el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 menciona estas excelentes palabras: y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, fíjese usted, de la ira venidera. El apóstol Pablo está diciendo literalmente que esperamos desde los cielos a Jesús, hermanos, quien nos librará de la ira venidera. Qué extraordinarias palabras nos menciona el apóstol Pablo. Pero antes de cualquier cosa, me gustaría que usted considerara las diferencias entre tribulaciones y la tribulación. Estas dos frases, tribulaciones y la tribulación, nos harán entender que no son lo mismo y que representan, por supuesto, diferencias importantes en nuestra teología cristiana. Cuando hablamos de tribulaciones, por supuesto, hablamos de esas experiencias que todo creyente debe experimentar,
que son periodos de prueba y de padecimientos, hermanos, y que están confirmadas por el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Se da cuenta que leer tribulaciones y leer la tribulación son conceptos totalmente distintos y que por supuesto nos ayudan a hacer una gran diferencia en lo que queremos enseñar en esta oportunidad. Pero fíjese usted que esta palabra tribulación nace del original griego y se lee dlipsis, que significa aflicción, angustia, padecimiento y sufrimiento. Y la intención de este término es por supuesto el propósito que está en Dios. Y en el contexto es poner a prueba el verdadero carácter del creyente, quitar los desechos del pecado y permitir que muestren la naturaleza de Cristo. Eso, por supuesto, nos hace ver, hermanos y amigos, que ninguno de nosotros que se ha hecho partícipe del cristianismo, todos podemos, por supuesto, asumir que tarde o temprano, tanto en nuestro nacimiento, en nuestro desarrollo o tal vez en los últimos días de nuestro caminar, hemos experimentado padecimientos y muchas tribulaciones, porque es parte, hermanos, de la vida cristiana padecer tribulaciones, porque eso nos hace, por supuesto, experimentar, hermanos y amigos, y ser partícipes de los padecimientos del Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, hay, por supuesto, muchos elementos a mencionar, hay muchas cosas que considerar. Usted, por supuesto, cuando lee la historia de la iglesia, especialmente los primeros 300 años, se encuentra, hermanos, con cantidades de testimonios impresionantes de cómo es que la iglesia, los creyentes, los que se habían, hermanos, apartado del judaísmo y de otras creencias, hermanos, de la época, y se habían hecho del Señor, estaban experimentando el padecimiento y las tribulaciones. Recogiendo algunos testimonios que estremecen, me gustaría leer lo que por supuesto recopilamos y que está en su pantalla. Denisa, una joven de solo 16 años que contempló un terrible juicio, exclamó de repente: oh infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Óptimo, al oír esto, la llamó, y al reconocerse Denisa como cristiana, fue poco después decapitada por orden suya. Además de eso, Alejandro y Epímaco de Alejandría fueron arrestados por ser cristianos. Confesar que efectivamente lo eran, fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios y al final quemados con fuego. También se nos informa en un fragmento preservado por Eusebio que 4 mujeres mártires sufrieron aquel mismo día y en el mismo lugar, pero no de la misma manera, por cuanto ellas fueron decapitadas. ¿Se da cuenta usted que la historia nos deja registro de que todos los creyentes de alguna u otra manera hemos experimentado muchas tribulaciones? Pero ahora, cuando hablamos de la tribulación, nos encontramos con una definición totalmente distinta a la que hacíamos mención anteriormente, citada en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 13. Cuando hablamos de la tribulación, conocida en el campo escatológico como los 7 años finales antes del regreso de Cristo a la tierra, escuche bien, y que se menciona también, hermanos y amigos, como la semana 70 de Daniel, que por supuesto el mismo profeta la escribe en el capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y cuando nos encontramos con el término la gran tribulación, por supuesto, este escenario son los últimos 3,5 años antes del retorno del Mesías al escenario terrestre. Será el tiempo de mayor y más difícil aflicción que se haya conocido en el mundo jamás. Y fíjese que esta mención no es cosa del hermano Andrés. Esta mención está literalmente expresada por Jesucristo en Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. En su pantalla aparece lo que nosotros creemos como el pretribulacionismo. Es un esquema que por supuesto grafica, hermanos y amigos, las situaciones escatológicas elementales de esta escuela de interpretación. Nos encontramos con la primera venida de Cristo, que por supuesto fue profetizada por el profeta Miquel en el capítulo 5, verso 2, y por supuesto la era de la iglesia, que está en pleno desarrollo y vigencia en estos días, y posteriormente en su pantalla aparecen todos, al menos los eventos más importantes que acontecerán desde el arrebatamiento hasta la eternidad. Ahora, analizando algunos textos que por supuesto nos ayudarán a comprender con mayor observación por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación.
ni tampoco, hermanos, experimentará al menos los 3 primeros años y medio, ni mucho menos, hermanos, será arrebatada antes de que el Señor venga en su segunda venida. Creemos abiertamente en el pretribulacionismo, creemos que el Señor nos tomará, nos sacará, nos llevará, hermanos, al cielo de Dios antes de que, hermanos y amigos, comience el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Para ello, fíjese usted que Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, literalmente menciona la frase nos librará de la ira venidera. Pero aquí hay 3 aspectos que mencionar y que debemos considerar para poder interpretar por qué la iglesia no pasa la gran tribulación. Primero, el contexto general que el apóstol Pablo tiene en mente en estos capítulos, hermanos, tanto en la primera y la segunda carta, es el día del Señor. El día del Señor abarca, hermanos, desde que acontece el arrebatamiento de la iglesia hasta, por supuesto, los últimos días de la historia en el escenario de la tierra. Pablo, ese es el contexto general que tiene en mente, pero el segundo punto a considerar es que Pablo menciona la ira venidera. O sea, Pablo está viendo y está desarrollando bajo la influencia del Espíritu Santo el canon, el desarrollo y las menciones proféticas y escatológicas que tienen solo mención, hermanos y amigos, con los días de la ira venidera. Además de ello, tercero, existe un paralelismo importante que debemos considerar, que el capítulo 1, verso 10 nos hace mención que el Señor nos librará de qué cosa, de la ira venidera. Pero fíjese usted que el capítulo 5 de la misma carta, hermanos, en el verso 9 nos expresa los siguientes pasajes: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira aquí mencionada es el tiempo de la ira, es el periodo de la tribulación que probará al mundo entero. Y los creyentes no padecerán esa ira, pues escaparán de ella por medio de la muerte o, por supuesto, del arrebatamiento de la iglesia. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 nos menciona claramente de que la iglesia no estará en el día de la ira de Dios, sino que será arrebatada para estar con el Señor antes de que, hermanos, emanen los juicios bajo la ira de Dios. Ahora, apuntes teológicos. Y el doctor Gerald Stanton nos menciona sobre este asunto las siguientes palabras. En su clásica obra, Guardados de la Hora, aclara que la ira de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 está reservada para los descreídos, porque es el periodo de la tribulación. Stanton también escribe sobre Romanos 8 y también Romanos 9, y la expresión salvados de la ira refiere primordialmente a la salvación del eterno castigo, a ser salvados del infierno. Pero ¿acaso no incluye también ser librados de ese periodo de juicio en la tierra, el cual se caracteriza principalmente por el derrame de las copas de la ira? El sufrimiento suele ser la porción del cristiano, pero no la ira de Dios. Ella está reservada, hermanos y amigos, única y exclusivamente para los incrédulos. Primera de Tesalonicenses 5:9 no nos ha puesto para ira. Extraordinaria expresión que el apóstol Pablo nos ofrece en este capítulo 5 y verso 9. Pablo, después de haber hecho una aclaración asombrosa sobre el arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 18, nos mueve a los tiempos y a las ocasiones del evento llamado el Día del Señor. Algunos dicen que esto refiere al día único en que Cristo regresa a la tierra para establecer su reino, pero eso no es consecuente con referencias al día del Señor. Esta expresión alude a un periodo, escuche bien, que abarca el arrebatamiento, que abarca la tribulación y la aparición gloriosa. En otras palabras, hermanos y amigos, la expresión el día del Señor puede referirse a muchos sucesos de los últimos tiempos. Es por eso que el apóstol Pablo nos menciona en el capítulo 5 y en el verso 9 que el Señor no nos ha puesto para ira, porque cuando habla de ira, por supuesto, habla del juicio que está preparado para todos aquellos que se han rebelado contra Él y contra su santa palabra. Pero además de ello, un excelente texto, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, explícitamente dice: te libraré de la hora de la prueba. Esta promesa tiene firmes garantías. El hecho de ello se asienta en quien la pronuncia, porque estas menciones, hermanos, son gloriosas, son maravillosas, son extraordinarias, son sublimes, son dignas de considerar, porque no las dijo Pablo, no las dijo Pedro, no las dijo Juan, no las dijo Santiago, ni ningún discípulo, ni ningún apóstol, ni ningún padre de la iglesia. Estas palabras se deben considerar porque las dijo el mismo Señor glorificado a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es por eso que esta promesa tiene firmes garantías. El hecho de ello se asienta en quien la pronuncia, el Señor mismo. Es la más clara evidencia de no transitar por el horrendo juicio que se avecina.
Los opositores de esta mención, adherentes del medo-tribulacionismo y del post-tribulacionismo, señalan que Él nos guardará durante la tribulación. Sin embargo, resulta difícil reconciliar esta doctrina con otros pasajes que enseñan la misma evidencia mencionada, ser guardados de la ira, que evidencia no un proceso de dolores, sino una etapa escatológica determinada en el futuro cercano. Es por eso, hermanos, que debemos también no solo considerar el texto, sino que también debemos considerar la semántica que hay en él. Es que la expresión de la que se encuentra en el texto antes mencionado es literalmente fuera de. Cuando pronunciamos el término de la, estamos diciendo literalmente que la traducción de estas palabras significa fuera de. Los mantendré fuera de la ira, es la intención que el Señor Jesucristo le ofrece a la iglesia de Filadelfia. Se utiliza el término ek de la traducción griega y es empleada más de 800 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que el griego utiliza este término, refiere la idea fuera de, como por ejemplo Mateo 2.15. Esa es la garantía más específica dada por el Señor mismo de que los creyentes cristianos no pasarán por el periodo de la tribulación de 7 años. No es casual que después de tal garantía, el capítulo 4 del mismo libro nos muestre a Juan subiendo al cielo. ¿Se da cuenta usted que las menciones, hermanos, de Apocalipsis capítulo 3 verso 10 son maravillosas? No solamente las pronuncia el Señor, sino que su semántica fuera de nos hace ver que por supuesto el Señor nos librará del terrible periodo catastrófico de la gran tribulación, hermano, que está deparada para todos aquellos que se han rebelado contra el Señor mismo. Pero, hermanos, la mención final de lo leído anteriormente es notable, es maravilloso. Terminando el capítulo 3 y el mensaje a la iglesia de la Odisea, experimenta Juan el rapto cuando el Señor le llama y le dice, sube acá. Pero además de eso, es que hay otras garantías importantes a considerar. Los padres de la iglesia, que fueron aquellos que continuaron con la doctrina apostólica, también tienen muchas cosas que decir con respecto a este asunto de que si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Veamos, hermanos, a Irineo, desde el 130 al 202 después de Cristo, abrazando el pretribulacionismo, los padres de la iglesia. Obispo en la ciudad de Lyon, Francia, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan. Escribió 5 tomos contra las herejías. En el tomo 5, 29.1 dice, cuando al final de los siglos la iglesia sea levantada, habrá una tribulación, como no la ha habido desde el principio ni la habrá. Pues en los últimos tiempos los justos deberán luchar y los vencedores recibirán la incorrupción como corona. ¿Cuándo será levantada la iglesia? En el tiempo del arrebatamiento. Además de ello, Cipriano de Cartago, obispo y mártir, en uno de los tratados, el 7º, acerca de la peste, nos habla del rapto en el que la iglesia será liberada de la tribulación. Él dice, así sabemos que Enoc fue arrebatado de este mundo por haber agradado a Dios, según lo expresa la Sagrada Escritura. El haber agradado a Dios le valió que fuese sacado de este siglo corrompido. El mismo Espíritu Santo nos enseña por boca de Salomón que los que de ese modo agradan a Dios son llevados y liberados más temprano de este mundo. Si los siervos de Dios siempre lo deben hacer así, mucho más ahora que va a destruirse el mundo y que le acaban tales males. Y pues qué tamaños son los que ya hemos visto y aún serán mayores los que sabemos amenazan para después. Contemos a mucha dicha el salir cuanto antes de aquí. Extraordinarias palabras de Cipriano de Cartago, que por supuesto pronuncia que la iglesia, hermanos, será sacada antes de los juicios de la tribulación y la gran tribulación. Pero Efraín el sirio también es otro que nos deja registro del pretribulacionismo, diácono en Siria y posteriormente obispo de Nisibis. Él fue el escritor prolífico y es uno de los que menciona así, porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que está por venir y son llevados al Señor para que no vean a ningún momento la confusión que abruma al mundo a causa de nuestros pecados. Y Vitorino, obispo de Petán, escribió un comentario sobre Apocalipsis 11, comentando acerca de las plagas de este tiempo que todavía están por llegar al mundo. Escribió, esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Es maravilloso, hermano, rescatar estas menciones porque nos ayudan a contribuir, que la iglesia será arrebatada antes de que por supuesto venga la tribulación y la gran tribulación. Pero también hay otras menciones que rescatar. Tomás Saiz y los antecedentes del pastor de Hermas como respaldo al pretribulacionismo
incipiente en su forma, ya era una idea conocida en la era patrística. Se cita textualmente de aquel: si se preparan y se arrepienten con todo su corazón y se vuelven al Señor, les será posible escapar de Él. Si tu corazón es puro e incomulado y pasas el resto de los días de tu vida sirviendo al Señor sin culpa, en clara alusión a no sufrir al periodo de la tribulación. Pero además de ello, hermano, existen otras evidencias muy importantes que considerar. La Edad Media, hermano, también habla con respecto al arrebatamiento de la iglesia y este extraordinario punto de vista del pretribulacionismo, aunque fue un tiempo complicado donde la Biblia se encontraba bajo dominio de la iglesia católica. Hay registros de exponentes del pretribulacionismo. Jabot, Selfrid, latinos del Codex Aminiantis, en el 690 al 716 después de Cristo, escribieron declaraciones que distinguen el rapto de la segunda venida. O sea, hermanos, las dos fases de la segunda venida, rapto y segunda venida. Y en el año 1260, un hombre llamado Gerard Zagarello fundó un grupo conocido como los Hermanos Apostólicos en el norte de Italia. Después de ser quemados en la hoguera, asume el liderazgo de esta convivencia el hermano Dolcino. Los estudios de los tiempos finales ocuparon un lugar importante e incluía un pretribulacionismo muy similar al de los días actuales y la edad moderna y el periodo pre-Darby. La escatología, hermanos, también es mencionada de manera proporcionante en esta edad moderna. El escatólogo Tim Layers nos da información importante. Morgan Edwards, pastor bautista y fundador de la Universidad Brown, sintetizó su trabajo en su libro Milenio y los últimos días, donde explica el regreso de Cristo para buscar a su iglesia antes de la tribulación. El doctor Paul Benward, en su libro Se acerca a la liberación de la iglesia, menciona varios contemporáneos pretribulacionistas como Peter Jury, enseñando que Cristo vendría en el aire para raptar a los santos y regresar al cielo. Los comentarios de Philip Doddridge y John Gill en el 1738 usan el término rapto y lo hablan como inminente. Jamie Magnin y Thomas Scott también escriben comentarios sobre Apocalipsis, nos dejan menciones del pretribulacionismo y por supuesto la iglesia saliendo del escenario de la tierra. Esto, hermanos, es maravilloso, esto es glorioso, esto, hermanos, es digno de considerar, porque no podemos negar de que el arrebatamiento de la iglesia es, por supuesto, una mención bíblica. Hay muchas cosas más que decir sobre ello, pero para no ser más extenso, quiero que usted considere, hermano, los raptos que la Biblia menciona. No podemos dejar de mencionar a Enoc, que porque agradó a Dios fue traspuesto. No podemos dejar de mencionar a Elías, hermano, que fue arrebatado al cielo. No podemos dejar de mencionar, hermanos, el rapto del Cristo de gloria en Hechos capítulo 1, verso 11, que fue visto a ojos de todos los hombres ascendiendo al cielo. No podemos negar el rapto de Felipe, que estando, hermano, bautizando un etíope, fue tomado, hermano, y fue traspuesto a otro lugar. No podemos negar, hermano, el rapto, aleluya, del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, y especialmente no podemos negar que la palabra iglesia, eclesía, no aparece desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19 y 20, hermanos, del libro de Apocalipsis. Eso, por supuesto, es muy aclarativo y hace ver que la iglesia no estará presente en el terrible periodo de la tribulación y la gran tribulación. El capítulo 6 nos hace mención, hermanos, de que Cristo desata los sellos. Se abren los 4 primeros sellos: el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo bermejo, el jinete del caballo negro y el jinete del caballo amarillo. Posterior a ello, hay un sinfín de acontecimientos catastróficos, juicios de Dios, la ira del Señor, hermanos, que será especialmente un trato con la nación de Israel. Es por eso que les mencioné que cuando hablamos del término la tribulación, mencionada en Daniel capítulo 9, verso 24, los textos literalmente dicen que este tiempo está preparado para su pueblo y para su santa ciudad. Ese pueblo es Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Hermanos y amigos, no se dejen engañar. Abracen con todo su corazón esta esperanza bienaventurada, porque tarde o temprano, hoy día o mañana, de que estemos vivos o muertos, hermanos, el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Limpie sus vestiduras, manténgase en santidad, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para ello quiero culminar citando algunos excelentes textos bíblicos que nos hacen ver que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es un concepto que aparece en las Sagradas Escrituras y que además de ello es inminente. Juan 14:3: y si me fuere os prepararé lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11:26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a quién, al Señor. Esperamos, hermano, desde los cielos al Señor Jesucristo. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hermanos y amigos, el Señor está cerca. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, y entre tantos otros, hermanos, como por supuesto Apocalipsis 22:20, y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia y la gran tribulación, un desafío escatológico con un servidor, La Hora Final, por supuesto, su programa. Que Dios les bendiga grandemente. No se olvide, hermanos, buscar en nuestro canal de YouTube, La Hora Final Andrés Gutiérrez, y usted se encontrará con muchos excelentes temas de profecías bíblicas y, por supuesto, de programas y enseñanzas que están a la luz de la palabra. Que Dios le bendiga. Recuerde, abrace con fuerza esta gran esperanza bienaventurada, porque el Señor viene pronto. Que Dios le bendiga. Nos vemos en otra ocasión.